Jóvenes, mis queridos muchachos, les habla su tutor, profesor Ángel Landy Mercedes. Continuando nuestro desarrollo docente, habíamos quedado en los cambios químicos y es justo ahora de entrar a describir la tabla periódica. La tabla periódica es el instrumento donde están los elementos organizados en base a sus propiedades químicas y físicas. El primer intento de elaborar una tabla periódica la hizo Mendeleev, científico ruso, pero la organizó en base a los pesos atómicos de los elementos, el cual no determina un orden secuencial de los elementos continuos, sino que hay saltos. Sin embargo, una vez Moseley estableció la continuidad en los números atómicos de los elementos, que no es otra cosa que la cantidad de protones contenidos en el núcleo, se conoció que había una continuidad en los elementos. Antes de esto le presentamos la tabla elaborada por Mendeleev, el cual se conoce como el padre de la tabla periódica. Luego de eso surge la tabla periódica actual, donde figuran 118 elementos, iniciando con el hidrógeno y terminando con el oberón. El primer elemento que se observa en la tabla periódica es el hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón, por lo tanto su número atómico, que es la letra Z, para él es 1. El segundo elemento de la tabla periódica es el helio, tiene 2 protones, número atómico igual a 2. El tercero es el litio, siguiendo en la línea del litio, el último es el neón, su número atómico es 10. Pasamos al sodio, que es el número atómico 11, y termina con el argón, que es número atómico 18. Partiendo del argón, pasamos al potasio, que su número atómico es 19, y ahora aparecen elementos en el centro. El primer elemento del centro es el escandio, que tiene número atómico 21, y el último de esa línea es el zinc, que tiene número atómico 30. Seguimos y terminamos con 36. Seguimos caminando, y cuando llegamos al número atómico 55, que es el cesio, luego el bario con 56, el lantano con 57, y ahora bajamos y el 58 es el cerio. Por lo tanto, como pueden observar en la tabla periódica, se pueden ver 4 zonas. Una zona que está a la izquierda con 2 columnas, una zona que está en la derecha con 6 columnas, una zona que está en el centro con 10 columnas y una zona que está en la parte inferior, que es 14 columnas. Al observar la tabla periódica, que nos vayamos desplazando de izquierda a derecha, van a ver la conformación de columnas y la conformación de líneas o filas. Las columnas se conocen con el nombre de grupos o familia. Tengo entonces arriba un número romano, que es 1A, 2A, y así voy caminando hasta que llego al 8A. Sin embargo, en el centro tengo los grupos B, 1B, 2B, etcétera, etcétera. Si cojo los números arábicos, que son los números de nosotros, voy a ir desde 1 hasta 18. El 1 encima del hidrógeno y el 18 encima del helio. Los grupos o familias contienen elementos de propiedades similares, y las filas se conocen con el nombre de período o números cuántico principal, nivel, período o número cuántico principal. Los grupos que están en la izquierda y los grupos que están en la derecha, que suman 8, se conocen con el nombre de grupos representativos o grupos A. Y la característica de los elementos que están organizados en esos grupos es que tienen en su último nivel una cantidad de electrones exactamente igual al número de su grupo. El litio tiene un electrón en el último nivel, su nivel es 2. El sodio tiene 1, su nivel es 3. Y así voy caminando hasta el francio, que su nivel es 7 y tiene 1.
El único que rompe la regla es el helio, que en vez de 8 solamente tiene 2. Los períodos son las diferentes líneas que se observan, donde ellas me van a expresar lo siguiente. Caminando de izquierda a derecha, las propiedades metálicas disminuyen. Y en los grupos, caminando o desplazándome de arriba hacia abajo, las propiedades metálicas aumentan. Ello significa que el elemento más metálico de los 118 elementos organizados en la tabla periódica es el francio, y el elemento más no metálico, contemplando los 118 elementos, es el helio. ¿Qué más puedo sacar de la tabla periódica? Saco lo siguiente. Hay 4 tipos de elementos. El primero son los metales. Está en la zona izquierda de la tabla periódica. Segundo, los no metales están en la zona derecha de la tabla periódica. Los gases nobles son el extremo derecho de la tabla periódica, donde está el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el oberón. Y los metaloides o semimetales, que son la frontera entre los metales y los no metales, donde está contemplado el boro, el silicio, el germanio y el arsénico, el antimonio y el telurio y el astato. Como puede ver, su tabla le explica o le señala una serie de características en los elementos. En la parte central hay un rectángulo que le dice quiénes son los metales en función del color, que es azul. Quiénes son los metaloides en función del color, que es el rojo. Quiénes son los no metales, que tiene un color verde. Y quiénes son los elementos más tóxicos, que tienen un color rosado. Siguiendo a la izquierda de ese rectángulo está el símbolo, en este caso, del hierro, donde le va a decir una serie de factores, como son la masa atómica relativa, para el hierro 55,84, el número atómico, que es el orden que tiene la tabla periódica, la afinidad electrónica, la primera energía de ionización, la electronegatividad, el radio atómico, el símbolo, el nombre y los estados de oxidación. ¿Qué es la masa atómica? Es la masa promedio de las masas de todas las formas isotópicas en que se halla un elemento en la naturaleza. ¿Qué es el número atómico? La cantidad de protones que tiene el elemento o la cantidad de electrones que posee antes de reaccionar, o sea, cuando está libre. Y es el número mediante el cual está el elemento organizado en la tabla periódica. ¿Qué es la afinidad electrónica? Es la energía que se libera o se absorbe cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón. ¿Qué es la primera energía de ionización? La energía que hay que aplicarle a un átomo gaseoso para quitarle o arrancarle un electrón. Si es la segunda, un otro electrón sería la segunda, y así sucesivamente. ¿Qué es la electronegatividad? Es la fuerza con que los núcleos de los átomos atraen los electrones de los enlaces cuando forman compuestos. Y el radio atómico es la dimensión que hay en la estructura del átomo. El símbolo, su representación, el nombre, su nombre y los estados de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación? Aquí es bueno hacer una aclaración. Muchos autores no le dicen estado de oxidación sino valencia. Nosotros vamos a decir estado de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación? La cantidad de electrones que puede perder un elemento o la cantidad de electrones que puede ganar un elemento. Si es metal, el estado de oxidación será positivo. Si es no metal, el estado de oxidación será negativo. Por ejemplo, pueden observar, el hidrógeno está en una posición que no debía estar, ¿no? Yo le dije ahorita que los no metales están en la parte derecha de la tabla periódica y el hidrógeno está en la parte izquierda. ¿Por qué está ahí? Porque cuando se le somete a condiciones de presión muy elevadas, él reacciona como un metal. ¿Y qué es un metal? Un elemento cuya tendencia es ceder, perder o dar electrones. ¿Y qué es un no metal? El elemento cuya
actividad o tendencia es aceptar, ganar o recibir electrones. Por eso tienen un número de oxidación básico que es negativo. Por ejemplo, el litio tiene un número de oxidación +1, pierde un electrón, forma un solo compuesto. El sodio por igual, el potasio por igual, el rubidio por igual, el cesio por igual y el francio igual. En el grupo 2A, que son los alcalinos térreos, el grupo 1A son los alcalinos, el 2A alcalino térreo. El berilio tiene número de oxidación +2, pierde 2 electrones. El magnesio, número de oxidación +2, pierde 2. Y seguimos caminando, todos son +2. Entonces, todos los elementos del grupo 2 y el grupo 1A forman un solo tipo de compuesto. Paso a la derecha. El boro es un metaloide, tiene un número de oxidación +3, forma un compuesto. El aluminio tiene +3, forma un solo compuesto. El galio tiene +3, forma 1. El indio +3. El talio rompe la regla y el talio tiene +1 y +3, puede formar 2 compuestos. Y el tungsteno puede formar 2 compuestos, uno perdiendo 2 y otro perdiendo 3. Pasamos al grupo 4A, el cual está encabezado por un no metal que es el carbono. Ahorita les decía que los no metales tienen un número de oxidación base que es negativo porque su tendencia es ganar electrones. Si observan el señor carbono, tiene 3 números. Uno es +2, uno es +4 y uno es -4. -4 es el normal de él. Pierde 2 electrones, puede perder 4, pero su tendencia natural es ganar 4. Si gana 4, completa 8, porque tiene 4 en su último nivel, y 4 y 4 me suma 8, y al tener 6, ganar 4 se va a parecer al neón. ¿Para qué es el +2 y el +4? Cuando se combina con el señor oxígeno para formar el monóxido de carbono, que es CO, o el dióxido de carbono, que es CO2. Entonces, si es CO, CD2, y si es CO2, CD4. El flúor no tiene problema con nadie, por eso tiene un solo número que es -1. Aparte del grupo 8A, el más no metal de todos los elementos es el flúor. Me voy al grupo 5A, el número normal primario del nitrógeno es -3. Su tendencia es ganar 3 electrones, pero tiene +2, +3, +4 y +5. Esos son números exclusivos para sus compuestos con el oxígeno. Paso al fósforo. El base de él es -3, pero tiene +3 y +5. Paso al señor arsénico, tiene -3, +3, +5. O sea que sigo la misma ruta porque es una familia. Hasta que llego al bismuto, que ya no hay negativo. ¿Por qué no hay negativo? Porque el bismuto es un metal. Y el que le sigue debajo, que es el merchén, también tiene positivo porque es un metal. Llego al grupo número 6A, el oxígeno, tiene solamente -1 y -2, pero también puede ser positivo, ¿no? También puede ser positivo. Paso al siguiente de abajo, que es el azufre, tiene -2, +2, +4 y +6. -2 es el normal de él, +2, +4 y +6 para sus compuestos con el oxígeno. Seguimos al selenio, tiene -2, pasamos al telurio, tiene -2, pasamos al polonio, ahí no hay número de oxidación negativo, por lo que le decía ahorita que es un metal, y el siguiente de abajo por igual. En el otro grupo tengo el flúor, luego tengo el cloro, tengo el bromo, tengo el yodo, tengo el astato y tengo el efelio. Entonces, como ven, ahí hay un -1 para todos los que son no metal. Y en el otro, que antes se le llamaba gases inertes, pero cuando se obligó a ver si había posibilidad de reacción, el xenón reaccionó y se le cambia el nombre de gases ideales por gases nobles. Ideal porque no reaccionaban, pero cuando se logró reacción en el xenón, entonces pasó de ser gases inertes a gases nobles. Entonces el número de oxidación no es más que la tendencia de un elemento a perder electrones o a ganar electrones. Y siempre que dos elementos se combinen, lo normal es que uno pierda
y otro gane, aunque también se dan casos de compartición de electrones que puede ser simétrica o asimétrica, pero eso viene luego. El asunto es que normalmente la combinación de de dos elementos o más es función de los números de oxidación de los respectivos elementos. Espero que pongan un poquito de cuidado para comprender esto. Me voy a la variación de la afinidad electrónica. La afinidad electrónica en los grupos disminuye de arriba hacia abajo, pero en los períodos aumenta de izquierda a derecha. La energía de ionización disminuye de arriba hacia abajo en los grupos, pero aumenta de izquierda a derecha en los períodos. La electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo, pero aumenta de izquierda a derecha. El radio atómico aumenta de arriba hacia abajo, pero disminuye de izquierda a derecha, básicamente en los grupos representativos, porque en los elementos de transición hay cierta irregularidad. ¿Por qué razón aumenta el radio atómico de arriba hacia abajo en los grupos? Porque los niveles van aumentando y por lo tanto los electrones se van alejando cada vez más del núcleo. ¿Por qué razón el radio atómico disminuye de izquierda a derecha? Básicamente en los grupos representativos, porque el grupo de nivel se mantiene, pero aumenta el número de electrones en el último nivel. Y por la fórmula de Coulomb, que establece que la fuerza con que se atraen dos estructuras cargadas es igual al producto de sus cargas sobre el cuadrado de la distancia. Si mantenemos la distancia constante y aumenta la carga, entonces aumenta la fuerza y se va disminuyendo el tamaño del átomo. El número atómico dijimos que va aumentando de izquierda a derecha en orden de una unidad, pero en los grupos aumenta de arriba hacia abajo, pero no con regularidad. ¿Qué más hay por ahí? Los estados de oxidación, dijimos que son los que pierde o puede ganar. En el centro de la tabla hay elementos con varios números de oxidación, pero como son metales, son positivos todos. Y observen una cosa, que los números negativos siempre es un solo. Por ejemplo, el número de oxidación negativo siempre será la diferencia entre el número del grupo y el número del elemento. Por ejemplo, el oxígeno tiene -2, entre 8 y el número de grupo. El oxígeno está en el grupo 6, 8 menos 2, menos 6 me da 2, menos 2. El flúor está en el grupo 7A. La diferencia entre 8 y su número de grupo es 1 menos 1. El carbono está en el grupo 4A. La diferencia entre 8 y 4 me da 4 y por eso tiene -4. Y aquí entonces en los metales está en consonancia con el número del grupo, es el máximo. El litio está en el grupo 1A más 1. El número mayor del manganeso, que es el elemento 25, es más 7. Pero si observan allá arriba, su grupo es 7. Entonces, el máximo número de oxidación de un metal, que siempre va a ser positivo, es igual al número de su grupo. Por ejemplo, agarro el elemento número 23, que es el vanadio, y si observo en la tabla, su máximo número de oxidación es más 5, que coincide con su grupo que está arriba, aunque el grupo es B. Si tomo el titanio, que es el 22, está en el grupo 4B, el máximo número de oxidación es 4. Si tomo el escandio, que es el 21, está en el grupo 3B, el máximo número de oxidación es más 3. Si tomo por la derecha el bismuto, el máximo número de oxidación es 5 y el grupo de él es el 5A. Por lo tanto, el número de oxidación positivo de un metal es igual al número de grupo, pero también el máximo número de oxidación positivo de un no metal es igual al número de grupo. Por ejemplo, el azufre, que es el elemento 16, el máximo número de oxidación es más 6. Grupo arriba, 6. Pero el negativo es la diferencia entre 8 y su número de grupo, ¿no? Su grupo es 6,
Entonces la diferencia entre 8 y 6 es 2, es menos 2, pero el positivo es igual al número del grupo. El fósforo, que es el elemento 15, entonces el máximo es 5 y su grupo es 5. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntarían, ¿quién es el elemento que se encuentra en el nivel 2? Grupo 3A, basta que me desplace, es el boro. ¿Qué elemento se encuentra en el nivel número 6, grupo 5A? Me desplazo y encuentro el bismuto. ¿Quién es el elemento que se encuentra en el nivel número 4, grupo 7A? Es el bromo. ¿Cuál es el elemento que se encuentra en el grupo 6B, nivel 4? Es el cromo. ¿Quién se encuentra en el nivel número 6, grupo 6B? Es el wolframio o tungsteno. O sea que así puedo saber cuál es la ubicación de un elemento en la tabla periódica.